Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a hacer una lectura de este capítulo y después entraremos en el tema. Dice así la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hasta aquí la lectura y tenemos una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos reunirnos, cantar himnos a tu santo nombre, darte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Y ahora, Señor, en este momento de abrir las Escrituras, pedimos tu dirección. Quita de nuestras mentes y corazones cualquier cosa que pueda distraernos, cualquier preocupación, y podamos centrarnos, Señor, en las Escrituras y recibir la instrucción de tu santa palabra para nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sé que la porción era un tanto extensa, pero nos ayuda un poquito a introducirnos en el tema. No hace mucho estuvimos considerando o viendo el origen y propósito de la Iglesia. Si recordáis, estuvimos viendo que la Iglesia tuvo su origen en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos en aquel aposento alto.
y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios, de manera que muchos les escuchaban, ¿verdad? Y ese fue el día del nacimiento de la Iglesia. Estuvimos también considerando el propósito de la Iglesia, y también citamos como base el primer capítulo de Efesios, donde nos dice que el Padre nos escogió para alabanza de su gloria, el Hijo nos redimió para alabanza de su gloria y el Espíritu Santo nos selló para alabanza de su gloria. El propósito, fin y último de la Iglesia es dar gloria a Dios en todo lo que hagamos, en la predicación, en los cánticos, en la evangelización, sea lo que sea el ministerio, la Iglesia lo que tiene que procurar es dar gloria a Dios. Ese es el fin máximo de la Iglesia. Hoy vamos a ver la unidad y diversidad de la Iglesia, y lo vamos a ver a través de una metáfora, que es un poquito lo que hemos leído en este capítulo 12 de Corintios. La unidad y diversidad de la Iglesia a través de una metáfora. La Iglesia es esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 9, nos dice que de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo eso, el Señor está formando su Iglesia. La Iglesia en sus orígenes era judía. Y el Señor tuvo que ir revelando un misterio, así lo dice el apóstol Pablo. Y el misterio es que los gentiles también vendrían a ser parte de la Iglesia por medio del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Esto era un misterio para ellos. En Efesios capítulo 3, versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros, quedaros con esta frase, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un misterio que de una forma progresiva se va revelando en el libro de los Hechos. ¿Recordáis cuando el apóstol Pedro tuvo aquella experiencia con Cornelio? Como el Señor tuvo que trabajar en Pedro para que pudiera entender que los gentiles también tenían acceso a formar parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, del pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿A través de la ley? No. A través del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso era un misterio que se fue revelando en las Escrituras. Después, en el capítulo 11, vemos que Pedro vuelve a Jerusalén y ahí tienes a los judaizantes. Pedro, ¿qué has hecho? Has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Y Pedro les tiene que explicar paso por paso, ¿verdad? Cómo fue todo lo acontecido, para poder mostrarles de que realmente fue una obra de Dios. Y dice en capítulo 11 y versículo 17 del libro de los Hechos: si Dios, pues, les concedió, esto es, a los gentiles, también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces los hermanos, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero vemos que dice Pedro, que Dios les concedió también el mismo don. ¿Qué se refiere? El don del Espíritu Santo. Pedro, en casa de Cornelio, cuando vio que ellos eran bautizados del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas también las maravillas de Dios, eso trajo a él un recuerdo de unos años antes en Jerusalén, en aquel aposento alto, donde el Señor envió ese don del Espíritu Santo sobre los suyos. Dios en su gracia está levantando un pueblo para su gloria de todos aquellos que, viéndose pecadores, creen en Jesús como su Salvador. Y el propósito, como ya he mencionado, de la Iglesia es ser para la gloria de Dios. Para poder entender realmente cómo es la Iglesia, vamos a ver cómo nos lo muestra la Escritura por medio de esta metáfora que hemos leído
en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero antes, mencionar qué es una metáfora, para poder entenderlo. Una metáfora es una figura que se utiliza en la literatura y que se forma con tres elementos básicos, ¿vale? Una metáfora es una figura que se utiliza en la literatura y forman tres elementos básicos. Un elemento real, un elemento imaginario y la conexión que tienen entre el real e el imaginario. Eso es una metáfora, ¿vale? Entonces da algunos ejemplos y hay uno que encontré. Por ejemplo, el elemento real es aquello a lo que nos referimos realmente con la metáfora. Por ejemplo, si decimos, el niño tiene el cabello de oro, ¿vosotros creéis que hay un niño con un cabello de oro? Es algo metafórico, ¿verdad? El niño tiene el cabello de oro, queremos decir que el niño es rubio. Lo entendemos todos perfectamente, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el niño sea rubio es el elemento real. El niño es rubio, tiene los cabellos de oro, ¿verdad? Ese es el elemento real, es que el niño es rubio. El elemento imaginario es aquello con lo que se compara el elemento real. En este caso, el color dorado del oro, ¿verdad? Ese es el elemento imaginario. El color dorado nos habla de que el niño, el color dorado del oro nos habla de que el niño tiene el pelo rubio. ¿Vale? La conexión entre ambos, pues está claro. El pelo rubio y el oro se utilizan en la metáfora porque tienen el mismo parecido y están relacionados. ¿Vale? El elemento real, el niño es rubio. El elemento imaginario, sus cabellos son como de oro y la conexión que tiene. Bueno, vamos a aplicar esto en este capítulo que hemos leído de 1 de Corintios 12 acerca de la Iglesia. Sobre todo en el versículo 27, cuando dice el apóstol, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Claro, esto es una metáfora. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Esto es una metáfora y nos quiere explicar la realidad de la Iglesia a través de esta metáfora. Ahora, ¿cómo poder entender realmente qué es la Iglesia? ¿Cómo entender la relación que los creyentes tenemos con Cristo? ¿Cómo funciona la Iglesia? ¿Qué relación tienen unos creyentes con otros? Y para explicarlo, el apóstol Pablo nos da esta metáfora. Y nos dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero claro, lo sabemos todos, lo hemos escuchado muchas veces. Pero tú no has visto el cuerpo de Cristo en la Iglesia. Es una metáfora, nos está explicando algo, ¿no? Entonces, el elemento real, ¿cuál es? La Iglesia. La Iglesia es el elemento real. ¿Cuál es el elemento imaginario? El cuerpo. El cuerpo es el elemento imaginario. Nos está ilustrando la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo derramó su sangre y nos ha comprado, ¿verdad? Y nos ha hecho suyos. El elemento imaginario es el cuerpo. Porque si decimos el cuerpo de Cristo, vamos a pensarlo claramente. Jesús se encarnó en el vientre de María. Nació como nacemos todos nosotros. Vivió en este mundo, fue crucificado en su cuerpo de carne. ¿Qué es lo que sepultaron? El cuerpo de Jesús. ¿Qué resucitó? El cuerpo de Jesús. ¿Qué se apareció a los discípulos? Jesús en ese cuerpo glorificado. Jesús en su cuerpo ascendió a los cielos. ¿Y qué estamos esperando? A que Jesús vuelva con su cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo. Esto que acabo de describir es el cuerpo de Cristo. Por tanto, que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo es algo metafórico para que podamos entenderlo. Es una enseñanza espiritual con muchas implicaciones. Ahora, ¿cuál es la conexión entre el elemento real, que es la Iglesia, el elemento imaginario, que es el cuerpo, y la Iglesia? La conexión entre el cuerpo y la Iglesia es la unidad que cada miembro del cuerpo tiene con los otros miembros y su dependencia de la cabeza. Y la diversidad de los miembros que conforman el cuerpo. ¿Vale? Entonces, a través de esta metáfora, Pablo nos enseña, a través del propio cuerpo, el cuerpo humano, cómo es la Iglesia, y nos da esas enseñanzas espirituales. Esta es una doctrina puramente paulina.
Eso quiere decir que ningún otro apóstol en el Nuevo Testamento dice que el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Eso es algo peculiar, exclusivo de la enseñanza del apóstol Pablo. Y además abunda en ello en varias epístolas. Por ejemplo, leo unos versículos en Romanos 12:4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, él está con lo mismo, lo tiene bien metido en su cabeza, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Lo veis? Metafóricamente está explicando también qué es la Iglesia, e insiste en ello. Lo vamos a ver en Corintios 12, 1 Corintios 12, lo vemos en Romanos también capítulo 12, versículos 4 y 5, hablando de Jesús en el libro de Efesios. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos que vuelve a mencionar, ¿verdad?, a Cristo como cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, metafóricamente, ¿verdad? En cuanto a los judíos y gentiles, también en Efesios 2, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vemos como de nuevo lo vuelve a enfatizar, como de esos pueblos, los judíos y los gentiles, por medio del Señor Jesucristo, derribó esa pared intermedia de separación de la ley, y de los dos hizo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otra vez, todos estos pasajes en Romanos, en Efesios, en Corintios, vemos la enseñanza del apóstol Pablo, demostrarnos a la Iglesia del Señor Jesucristo a través de esta metáfora de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. El hecho de que Pablo abunde tanto en esta metáfora de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo pudo tener su origen en el encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco. Puede tener su origen ahí. Sabéis que Saulo, nos dice la Escritura, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pidió cartas a los principales sacerdotes para ir a Damasco y traer presos a los discípulos que pudiera encontrar allí que iba, a Damasco, y Jesús se le aparece cuando él estaba llegando a Damasco. ¿Y qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba Saulo persiguiendo a Jesús? Jesús estaba a la diestra del Padre, ascendido en gloria. Sin embargo, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? En el siguiente versículo dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre. ¿A quién persigue Saulo? A los discípulos. A los discípulos de Jesús. Posiblemente esta enseñanza que él experimentó le hizo ver a Pablo a los discípulos como el cuerpo de Cristo, a los creyentes como el cuerpo de Cristo, y por eso abunda en ello, en esta metáfora, para que podamos entenderlo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que vemos aquí es que existe tal unión entre el creyente y Cristo que perseguir a los creyentes era perseguir a Cristo. Perseguir a los creyentes era perseguir a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. De ahí que Pablo enseñara que Cristo era la cabeza y los creyentes el cuerpo. Estaba enseñando una realidad espiritual por medio de esta metáfora para que los creyentes pudieran comprender, porque claro, ¿cómo explicas lo que es la Iglesia?
Ya vimos que la iglesia no son las 4 paredes donde nos reunimos, ni el campanario del centro de los pueblos. No, la iglesia no es un edificio, no es un lugar, la iglesia somos personas, redimidos por la gracia de Dios. Desde el día de Pentecostés hasta hoy. Y así será hasta que el Señor venga. Eso es la iglesia. Pero ¿cómo explicas la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es algo que cuesta, ¿verdad?, poder entender. Ahora, por medio de esta metáfora nos muestra ese ejemplo de qué y cómo es la iglesia. Es muy clarificador, de hecho, ver a la iglesia como un cuerpo. Nos ayuda a comprender de qué somos parte y en medio de qué estamos. El Señor nos salva a los creyentes y nos deja flotando en el espacio. No. Nos coloca ¿dónde? En un cuerpo. En el cuerpo que lo ha llamado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto nos ayuda a poder comprender mucho mejor nuestra relación con otros hermanos en la fe y sobre todo cuál es nuestra relación con Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ver 3 puntos en este capítulo de 1 de Corintios 12. El primero es la importancia de cada miembro. El segundo es cuidado con el orgullo. Y el tercero es la unidad del cuerpo. La importancia de cada miembro, cuidado con el orgullo y la unidad en el cuerpo. Cada miembro en el cuerpo tiene su importancia. ¿Qué parte de tu cuerpo dices, esto para qué sirve? Bueno, sí, yo tengo una. Cuando me saqué la muela del juicio, el dentista me dice, esto no sirve para nada. Me sacó la muela del juicio, esto no sirve para nada, la muela del juicio. Y digo, bueno, pues será una que tú dices que no sirve para nada, ¿verdad? Todo tiene su razón de ser, ¿verdad?, en el cuerpo. Entonces, todo cristiano es importante en el cuerpo. Y ninguno debe de subestimarse, ¿vale? Esto es lo contrario a como dice Romanos 12:3, ¿no? Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, no te creas que eres mucho más, eso lo veremos en el siguiente punto. No te creas que eres mucho más grande de lo que eres. Pero por otro lado, no te creas menos de lo que eres, porque eso también está mal. La importancia de cada miembro en el cuerpo. Ninguno debe de subestimarse, porque todos los creyentes somos importantes para Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dio su vida para salvarte. A ti, a mí. Y no somos grandes cosas, ¿verdad? No hay muchos sabios entre vosotros, ni muchos nobles, ni muchos, etcétera, 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 ¿verdad? A lo necio del mundo escogió Dios, a lo que no es, ¿verdad? Pero somos tan importantes para Dios porque Él ofreció lo más valioso que tenía, al Señor Jesucristo, para redimirte. Por lo tanto, tenemos algún valor para Dios. ¿Qué sentido tenía que el Señor entregara lo más grande que Él tiene al Señor Jesucristo y que diera su vida, lo más valioso que tenía, para salvarte a ti, para salvarme a mí, si nosotros no valemos para nada? Algún valor tenemos, ¿no? Todo creyente es importante, por cuanto Cristo dio su vida y derramó su sangre para proveer salvación. La salvación es algo personal, lo hemos dicho muchas veces, nadie puede tener fe por ti para que seas salvo. No podemos tener fe los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, ni el esposo por su esposa, ni la esposa por el esposo. No podemos tener fe por nadie más que por nosotros. De una forma personal, es un encuentro con Cristo, igual que Saulo se encontró con Jesús, él de una forma personal. Es de una forma personal que nos encontramos con el Señor. Entonces la salvación es algo entre cada persona individual y Dios. Es un encuentro personal con Él y es una entrega total. Es darle al Señor las riendas de tu vida. Algunos piensan que la salvación es una oración, como aquellas que puedes repetir en la Iglesia Católica, ¿no?
me arrepiento de mis pecados, no, eso no. La salvación es una entrega. Es decirle al Señor, aquí tienes las llaves de mi vida. Es como cuando tú le dejas las llaves del coche a alguien, tú le estás dejando el coche entero. Tú le estás dejando las llaves, pero le estás entregando el coche entero. Entonces, una conversión es cuando al Señor le decimos, Señor, toma mi vida. Totalmente. No, de este apartado sí, pero este apartado no. Es que me gusta esto, es que me convierto en parte, 50% convertido. ¿Tú cuánto salvo eres? Yo el 35%. Y tú, hombre, yo el 80%, hombre. Tela, ¿no? La salvación no va así. La salvación es una entrega total al Señor. Y es darle el control de nuestras vidas y decirle, Señor, entra por la casa y límpiala. Saca de nuestras vidas aquello que no te honre, que no te glorifique. Haz limpieza. Y el Señor entra en nuestras vidas y de la misma forma que hizo aquel látigo y sacó a los animales del templo, hizo limpieza allí, ¿verdad? Hizo todo esto sobra, esto aquí, fuera de aquí, esto no tiene que estar aquí. La conversión es darle al Señor el permiso para que haga eso en nuestras vidas, de una forma personal. Y eso sucede en una persona, cuando eso sucede en la vida de una persona ha ocurrido el milagro del nuevo nacimiento, que es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo. El bautismo del Espíritu Santo es el hecho de que el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo y venimos a ser parte de la Iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y nos une al cuerpo de Cristo. O sea, si la Iglesia es un cuerpo, cuando el Señor te salva, te coloca en el cuerpo, te coloca en la Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ves pies andando por la calle sin cuerpo, que no ves manos, mira, una oreja volando, ¿no? Una oreja volando, no. Yo de hecho no quiero ver nada fuera despegado del cuerpo, ¿sabes? A mí me gusta ver a las personas íntegras, con todo el cuerpo. Y si es posible, que todo lo tenga en su sitio, ¿verdad? Pero a veces pensamos, el Señor me ha salvado. Y bueno, gloria a Dios. Pero yo no necesito la Iglesia. ¿Qué eres tú? ¿Ojo? ¿Oreja? ¿Qué eres? Porque tienes que estar en un cuerpo. Si no, ¿qué eres? ¿Un bicho raro? El Señor nos salva y por medio de su Espíritu nos coloca en un cuerpo que es la Iglesia. Y los miembros tienen su razón de ser, su sentido de ser, su utilidad en un cuerpo. ¿De qué sirve una mano que esté por tú? ¿Te imaginas una mano tocando el piano? No, yo quiero ver la mano pegada a Javi, ¿verdad? Que le va dando órdenes a la mano para tocar el piano. Entonces cada miembro es importante en el cuerpo porque ha sido colocado por el Señor en el cuerpo. Porque por un solo espíritu, leemos en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Veis? Por un solo espíritu fuimos todos, y subrayo esto de todos, ¿vale? Subrayo esto porque hay este énfasis en muchas iglesias, sobre todo carismáticas, de que solo son bautizados en el Espíritu unos cuantos, la élite, aquellos que pueden expresarse en lenguas o balbucear de una forma curiosa. No. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos, no una élite, no un grupo exclusivo. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, ha creído por la fe en el Señor Jesucristo, ha venido a Él en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón y lo coloca en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, ya está bautizado del Espíritu Santo. Es como una ilustración que hicimos una vez. Tú tienes un vaso de agua, y coges una gota de agua y la metes en el vaso. La gota
de agua ha entrado en el vaso. ¿Eres capaz de sacar esa gota del agua? ¿Esa misma gota de agua eres capaz de sacarla del vaso? Es imposible. Cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, el Señor nos coloca ahí, en el cuerpo de Cristo. Y además eso nos da seguridad también de la salvación. Que aquel que nos ha puesto allí no nos va a sacar. Y humanamente es imposible sacar a nadie de ahí, ¿verdad? De la misma forma que yo no puedo sacar esa gota que he metido en el vaso de agua, nadie puede sacar un miembro que ha sido puesto por Dios en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En segundo lugar, ese bautismo del Espíritu Santo nos coloca en ese cuerpo. Venimos a formar parte de ese cuerpo, donde hay una diversidad de miembros, pero el cuerpo es uno. Ese cuerpo es la Iglesia. Venimos a ser uno con Él. Y ningún miembro debe pensarse que es poca cosa. Si no, fijaros, versículo 15, capítulo 12, versículo 15 de Primera de Corintios. Si dijere el pie, aquí tenemos un pie hablando, ¿vale? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Aquí está hablando el pie, ¿vale? Y al pie le gustaría ser mano, y porque no soy mano, no soy del cuerpo. Se está subestimando. Se está subestimando. No se está dando el valor que tiene. No, él sigue siendo parte del cuerpo. Versículo 17. No, perdón, 16. Si dijere la oreja, aquí quien habla es la oreja. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Tampoco, ¿verdad? Aquí puedes ver a hermanos que dices, es que yo me gustaría ser otra cosa. Bueno, tú eres por la gracia de Dios, lo que Él ha querido que tú seas. Y Él, además, lo dice en varias partes de este capítulo, te ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Si eres pie, da gloria a Dios porque eres pie. No desees ser mano. El cuerpo sin pie no va a ningún lado, a no ser que te vayas arrastrando, ¿verdad? Para que un cuerpo ande necesita pies, por lo tanto los pies son necesarios. Si dijera la oreja, es que yo quiero ser ojo, ¿sabes? Claro, porque a los ojos, ¡ay, qué ojos más bonitos tienes! Habéis escuchado esa frase, ¿verdad? ¿Qué ojos más bonitos tienes? La oreja es más difícil que te lo digan, ¿no? ¡Ay, qué oreja más bonita tienes! No, el ojo es de que, ¡ay, qué bonito, qué ojos más lindos! Y la oreja dice, si no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? No. Y entonces nos explica, versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Cada uno de ellos, individualmente, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Veis cómo abunda en enseñanzas espirituales? ¿Cómo nos está explicando lo que es la Iglesia a través de un cuerpo, de esta metáfora? El tema en 1 Corintios, habéis visto que son los dones en la Iglesia. El Señor capacita a cada cristiano con dones espirituales para ser de bendición a los demás. Y esto tenemos que remarcarlo. No es para tu gloria, no es para mi gloria. Es para que los otros miembros del cuerpo sean beneficiados por tu acción. Somos puestos y el Señor nos capacita por medio de dones espirituales para la bendición del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. No somos clones. No todos somos iguales. No todos tenemos la misma función.
pero todos somos importantes en el cuerpo. Y esto es una realidad que se evidencia en la iglesia local. El cuerpo de Cristo es la iglesia universal. ¿Vale? Hemos dicho desde Pentecostés hasta nuestros días, esa iglesia universal, todos los creyentes de toda la historia que están en todas las naciones de la tierra, eso es la iglesia universal, ese es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia local es un microcosmos de ese cuerpo. La iglesia local es un microcosmos de ese cuerpo universal. La iglesia local es un reflejo de una realidad superior, que es la iglesia universal. En base a ello podemos decir que cada iglesia local debe evidenciar el cuerpo de Cristo y colaborar para el bienestar del cuerpo, para la gloria de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Que es cierto que la iglesia del Señor es universal, pero la iglesia local es un microcosmos de esa iglesia universal. Entonces, cada miembro es importante en cada iglesia local, sea grande, sea pequeña, sea del color que sea y esté donde esté. Cada miembro es alguien que ha sido salvo por la gracia de Dios, colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con un propósito que sea dar gloria a Dios y ser de edificación y de bendición para los hermanos. Así que no te subestimes, no pienses que eres menos de lo que eres. Por otro lado, y el segundo punto, cuidado con el orgullo. Tú no eres el único miembro del cuerpo, ¿vale? Este es el otro lado. Cuidado con el orgullo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Ahora viene a mi mente aquel fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo doy mis diezmos, yo hago mis esto, mis lo otro, yo lo llevo todo pam, 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 pam. El orgullo. Un exceso de estimación hacia uno mismo. El orgullo es ese pecado que nos coloca en un pedestal desde el que los demás nos admiren. ¿Vale? Y ahí está. Y todos tenemos nuestras luchas con el orgullo, porque ahí está, ¿verdad? El orgullo es el rey, podríamos decir, de la naturaleza pecaminosa carnal que está con nosotros. Y lo que quiere es reconocimiento y que se nos vea y estar un pedestal que se nos coloque allí, ¿verdad? Y no, yo quiero el pedestal un poquito más alto. Es cuando vas a las iglesias y ves iglesias católicas, ¿no? Y ves a los santos. No, yo quiero el pedestal un pelín más alto, se me vea mejor. Cuidado con el orgullo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, fijaros. Antes el pie hablaba consigo mismo. Si dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿vale? Esto hablaba el pie. También la oreja, también hablaba consigo misma. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pero fijaros ahora. Ahora los miembros no están hablando consigo mismos, ¿vale? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora es un miembro hablando de otro, ¿vale? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en el cuerpo son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué ilustración, ¿verdad?, de cómo debe de ser una iglesia. Qué ilustración.
Estamos donde estamos, somos lo que somos, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. De la misma manera tú, de la misma manera yo, cada uno de nosotros. Y entonces nos dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Esto es curioso, ¿verdad? Que la mano se preocupe por el pie, que el ojo se preocupe por la oreja y que cada uno se preocupe por el otro. Cuando tú tienes un miembro que te hace daño, te duele el cuerpo, ¿verdad? Es que me duele aquí, pero es que no te sientes bien. Pues de la misma manera, en la Iglesia debe haber ese sentir, esa unidad, que vamos a verlo ahora a continuación, dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí no ves el orgullo, ¿verdad? Te gozas con los demás y padeces, o sea, te gozas con los que se gozan, lloras con los que lloran, ¿verdad? Dentro de ese cuerpo, todos los miembros son necesarios. ¿Cómo podríamos coger un objeto que estamos viendo si no tenemos manos? Difícil, ¿verdad? Que quieres levantar algo y hay personas que no tienen manos y aprenden pues, a coger las cosas con la boca, a hacer cuadros con la boca, otros dibujan con los pies, pero qué difícil, ¿verdad? Qué bueno es que cada miembro cumpla su función dentro del cuerpo. ¿Cómo podíamos ir de un sitio a otro si no tenemos pies? ¿Verdad? Difícil, ¿verdad? Nos dice aquel pasaje en las Escrituras, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y qué cierto es, ¿no? Cierra tus ojos y no ves nada. Y todo tu cuerpo está en tinieblas. Y no ves por dónde tienes que ir, no sabes dónde tropiezas, ¿no? ¿Verdad? Cada miembro es importante, incluso los miembros que no vemos son los más importantes. Imagínate los órganos vitales, ¿no?, del cuerpo. Si los riñones no hacen su función, pues el cuerpo sufre. Por cierto, ¿has visto alguna vez un riñón orgulloso? Ah, ¿verdad? Ahí está. Yo no he visto, yo es que no sé si tengo riñón, porque yo nunca lo he visto. Ahí está, haciendo su función. Ahí está, en un lugar escondido aquí dentro de mi cuerpo, haciendo su trabajo, día tras día, su función. Y qué importante es, ¿verdad? Y a veces los miembros que no vemos son los más importantes. Los órganos vitales del cuerpo, ¿dónde están? Una persona, sí, puede vivir sin brazos, puede vivir sin piernas, puede vivir sin... Bueno, pero los órganos vitales, ahí están. Tengamos mucho cuidado con el orgullo, con ese sentimiento que nos quiere hacer creer que somos más importantes que lo que somos. Tercer y último punto, la unidad del cuerpo. El cuerpo es uno y cada miembro es parte del cuerpo mientras está en el cuerpo. Esto nos habla de la unidad. Una mano unida al cuerpo es parte del cuerpo. Una mano separada del cuerpo es poco útil, por no decir inservible. No sirve de gran cosa. Si no está conectada al cuerpo, ¿verdad?, con el cerebro, con la cabeza, poco útil es. Una mano allí encima no nos sirve de nada. Debe estar unida al cuerpo, la unidad del cuerpo. Lo hemos leído, ¿no?, en este versículo 26, que si un miembro padece, los miembros se duelen con él, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto solo puede ser cuando hay unidad en el cuerpo. Y de hecho este debe de ser el espíritu del cristiano, acompañarnos en las penas y en las alegrías. Muchas veces se ha descrito la Iglesia como una familia, ¿verdad? Y así debe de ser. Cuando hay alegría, pues nos gozamos, cuando hay dolor, pues nos apoyamos unos a otros, la Iglesia como una familia. Hay creyentes, ya he mencionado, que dicen que ellos no necesitan a nadie más. Yo solo con el Señor tengo suficiente. Falso. No tienes un solo versículo de las Escrituras que pueda defender esta posición. No es cierto. El Señor te coloca en un cuerpo
¿Y dónde debe estar un cristiano? En el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Con otros hermanos en la fe, alabando al Señor junto, compartiendo experiencias, edificándonos unos a otros, ayudándonos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Juntos. Si todos los creyentes estuviéramos por ahí desperdigados, ¿verdad? ¿Dónde está esa unidad del cuerpo? Es cierto que hay una relación personal con Dios que es individual. Nadie puede orar por ti, nadie puede leer las Escrituras por ti, nadie puede tener meditación de la palabra de Dios, es responsabilidad individual. Pero la enseñanza de las Escrituras es que cada creyente individual es parte de un cuerpo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, del que la Iglesia local es un microcosmos. La iglesia local, la iglesia universal es muy grande, la iglesia local es un microcosmos, un ejemplo pequeñito de esa iglesia universal. No todos los miembros son iguales, cada uno tiene sus características que los diferencian de los demás, y sus funciones también son diversas, pero están unidos al cuerpo. Habéis visto la última parte, los últimos versículos del capítulo 12, es que te dan ganas de ir contestando al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? No, ¿verdad? Dan ganas de contestar. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. No. ¿Todos son lo mismo? No todos son lo mismo. Dios ha hecho según su voluntad en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero debe de reinar ese espíritu de unidad en la Iglesia. Debe de haber unidad en la diversidad. Como dije antes, no somos clones, hemos de reconocer que somos diferentes, pero que todos tenemos una función que es de provecho en el cuerpo. Leo varios versículos que nos habla de la unanimidad, de la unidad de la Iglesia. Bueno, y unanimidad, dice Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes en oración y ruego. Eso es parte de la Iglesia. Esto es parte de la Iglesia. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unánimes cada día en el templo. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y uno más, Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese énfasis que hay en el Nuevo Testamento de tener esa unidad en la Iglesia. No siempre ha sido así. De hecho, vemos ejemplos en las Escrituras donde no era así. Este es el ideal, ¿verdad? ¿Dónde no era así? Pues por ejemplo en la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo, pues yo soy de Apolos, pues yo de Cefas, pues yo de Cristo. Hermanos, unánimes entre vosotros, ¿verdad? No siempre ha sido así, ni ha sido así a lo largo de la historia, ni es así en nuestros días. Pero este debe ser nuestro deseo, que haya esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay diferentes opiniones en muchos aspectos,
pero sobre todo debe de reinar ese espíritu que nos dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otro ejemplo donde no había unidad. Ruego a Evodía y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, había dos hermanas que no tenían el mismo sentir en el Señor. Y esto se da aquí, y se da allí, y se da en muchos lugares. Pero ¿qué es lo que debe primar? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para concluir, unos versículos en Efesios, si queréis acompañarme a Efesios 4. Vamos a tener una pequeñita lectura. Efesios 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a leer, el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿No veis aquí el sentido en estos últimos versículos? El sentido de la Iglesia, ¿verdad? Que todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, esa metáfora que estamos viendo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así hemos visto la unidad y diversidad que existe en la Iglesia, como un cuerpo, y que es importante que reconozcamos, eso sí, sin comprometer la verdad del Evangelio. Porque hay quien en aras de la unidad lo pasan todo. Lo pasan todo. Ves igual, los homosexuales, pueden ser pastores, etcétera, etcétera, etcétera. La unidad. Y en aras de la unidad lo pasan, no, sin comprometer la verdad del Evangelio. Debe de haber unidad en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero nunca comprometiendo la verdad del Evangelio. Pues que el Señor os bendiga.